Muy buenas tardes a todos. Hoy, sábado 11 de marzo de 2023, estamos realizando el 87º Conversatorio Sabatino de Historia de la Academia de Historia del Valle del Cauca. Hoy tenemos como invitado, como conferencista, en este conversatorio, al académico, al historiador Cristian Fernández Oviedo. Cristian es licenciado en Historia de la Universidad del Valle y tiene título de magíster en Estudios Sociales y Políticos de la Universidad ICESI. Sus temas de investigación, en los cuales han versado sus tesis de pregrado y de posgrado, son el desarrollo industrial del Valle del Cauca, el papel del Estado en ese desarrollo industrial y particularmente en el desarrollo de la electrificación en nuestro departamento. Su trayectoria laboral ha estado orientada a la gestión del patrimonio documental y con esa experiencia él se vinculó a la Secretaría de Cultura Municipal en el año 2021 como coordinador, o sea, director del Archivo Histórico de Cali. Ya lleva entonces casi 2 años en el Archivo Histórico de Cali y el día de hoy él nos va a presentar una conferencia titulada Archivo Histórico de Cali, una labor orientada a preservar la memoria, construir identidad e incentivar la investigación. Entonces, con esta presentación le cedo la palabra a Cristian para que inicie su conferencia. Con las buenas tardes a todos los presentes, agradeciendo la invitación, realmente complacido poder hacer parte de esta serie de espacios, poder compartir, digamos, una serie de conocimientos que en este caso no son producto, como supongo es habitual en este tipo de conversatorios con ustedes, de productos de investigación, sino en este caso lo que quisiera compartirles a ustedes en la tarde de hoy, tarde lluviosa, aquí con este cafecito, es poder compartirles nuestra experiencia del Archivo Histórico de Cali, ¿sí? Poder compartirles a ustedes en qué consiste la labor que nosotros desempeñamos allí, poderles explicar a ustedes en qué, cómo están conformados los fondos documentales del archivo, explicar cuáles son los principales retos y logros que hemos alcanzado en los últimos años. Entonces, de tal manera que podamos destacar, tal como está explicado en el título de la presentación, cómo ese archivo histórico, digamos, está enfocado en preservar la memoria, en construir identidad e incentivar la investigación. Me parece que son los tres grandes pilares en donde debe estar apuntando la labor que debe realizar todo archivo, y más en este caso un archivo, digamos, con la connotación, con la importancia y con el valor patrimonial que tiene el Archivo Histórico de Cali. Listo. Entonces, ya entrando en materia, me he planeado para hoy en esta presentación total de 5 objetivos. Bueno, el primero de ellos sería poder definir qué es un archivo histórico. Digamos, podríamos hablar en términos etimológicos y podríamos hablar en términos académicos, teóricos, que es un archivo histórico, pero pues dado que en este caso nuestra labor está completamente, digamos, ajustada a la normativa nacional, digamos, haremos aquí un pequeño contexto de nuestro marco normativo como archivo histórico. Mostraremos cómo está compuesto el archivo histórico, hablaremos sobre ese acervo documental del cual nosotros somos custodios, expondremos ejemplos de los principales fondos que nosotros tenemos para que asimismo ustedes puedan identificar dentro de sus inquietudes investigativas de qué manera les puedo aportar el archivo para poder hacer sus investigaciones personales, exponer algunas de las funciones que nosotros realizamos aquí en el archivo y por último, pues dar a conocer como esos logros que hemos podido alcanzar en los últimos años. Okay. Entonces, viendo este primer punto, yo me permito hacer la explicación de cómo nosotros estamos regulados ante la ley nacional. La ley nacional que a nosotros nos cobija es específicamente la ley 594 del año 2000. Está la ley general de archivos. Y dentro de esa ley, dentro de los diferentes artículos que la componen, hay un artículo específico en los que nos da una denominación, que es la definición del archivo total. En cuanto a la definición de archivo total, se definen 3 espacios específicos
de conservación. Un archivo de gestión, un archivo central y un archivo histórico. Si nosotros, digamos, nos enfocamos específicamente al rol que se desempeña en todas las entidades que rigen o tienen alguna función administrativa, la elaboración de documentos es una constante, es permanente, y digamos es una situación que lo podemos encontrar en la actualidad, pero asimismo a lo largo de los años se ha venido presentando. Hoy día el Consejo, la Alcaldía, los diferentes organismos en su quehacer cotidiano generan una serie de documentación, pero asimismo cuando, digamos, la ciudad está administrada por el Cabildo, asimismo se generaba una serie de documentaciones que van teniendo, según este marco normativo, un ciclo de vida, por decirlo así. Es decir, que en la actualidad el archivo o el documento surge en un archivo de gestión. De hecho, esta etapa, digamos, se le conoce como archivo de gestión. Voy aquí a poner las diferentes denominaciones. Archivo de gestión o archivo de las oficinas productoras, que es específicamente en los que se reúne la documentación en trámite y la que está en continua utilización y consulta administrativa. Entonces, todo documento tiene un origen específico en un archivo de gestión, en el cual se estima que aproximadamente en este archivo de gestión debe pasar alrededor de unos 5 años, aunque digamos cada institución a partir del establecimiento de las tablas de retención documental tiene la libertad de ellos determinar qué tanto tiempo debe permanecer cada información, cada documento en el archivo de gestión. Luego, complementario a ese archivo de gestión, tenemos lo que son los archivos centrales e intermedios. En estos archivos centrales e intermedios, como lo establece la normativa, es donde se agrupan los documentos transferidos desde los diferentes archivos de gestión una vez finalizado su trámite, pero que siguen siendo objetivo de consulta por las propias oficinas o por particulares. Entonces, digamos que una vez ese documento que se ha generado en ese archivo de gestión empieza, digamos, a perder como su vigencia y utilización, que ya la frecuencia de consulta disminuye, digamos, con intención de darle dinamismo y de darle operatividad a todo el proceso de gestión documental, se hace una primera transferencia a lo que es el archivo central. En esta primera transferencia hay un proceso de depuración en el que cada institución a través de las tablas de retención documental pues hace una selección de los documentos que consideran importantes transferirse al archivo central para que desde el archivo central se haga esa autoadministración de los documentos que ya no están consultándose con tanta frecuencia. ¿Qué sucede? Pues que toda información que se empieza a generar y empieza a llegar al archivo central, pues no puede permanecer permanentemente en el archivo central, porque lo que nos generaría en un margen relativamente corto de tiempo es que el archivo central pues quedaría desbordado en información y pues asimismo su función administrativa pues, no sería muy eficiente. Entonces allí, por esa razón, se establece un tercer estadio de conservación, un tercer estado de conservación, que es el archivo histórico, que es justo precisamente de la institución que me voy a encargar de presentarles en esta presentación. Asimismo, como hay una transferencia desde el archivo de gestión al archivo central, desde el archivo central hay otra transferencia hasta el archivo histórico, pero el criterio de selección de la información va a ser diferente. El criterio de selección para que un documento pase a un archivo histórico son lo que se consideran los valores secundarios de los documentos, es decir, los documentos que por su carácter evidencial, testimonial, informativo y contribuyen a la cultura, a la historia y a la investigación, digamos, son merecedores de pasar a esa última instancia de conservación que es la del archivo histórico. Como ven ustedes, después del archivo histórico no hay otra instancia de conservación y no hay otro proceso de transferencia ni de depuración. Lo que se supone que en esta transferencia desde el archivo central llega al archivo histórico son documentos que por su valor cultural deben ser considerados como documentos de custodia definitiva. Entonces, estas son algunas características que quisiera empezar precisando para que comprendamos un poco a dónde está orientada la competencia del archivo histórico de Cali. Y aquí me va a proceder a, digamos, dar un pequeño ejemplo. Bueno, empecemos por aquí. Entonces, aquí tenemos, ¿me confirma si lo ven? Sí, se está viendo, adelante. Listo. Bueno, aquí tenemos
uno de los padrones de Cali. Creo que este es el primero en Cali que se hace de manera exhaustiva, detallada, con su respectiva clasificación, con sus respectivos nombres, persona por persona, habitante a habitante de la ciudad. Eh, es un padrón que fue hecho en 1793 a partir de la Real Cédula de 1776. Su elaboración demoró alrededor de 17 años. Digamos que esto hizo parte, dentro de las reformas borbónicas, una serie de medidas que tomó la corona española para poder tomar mayor control y hacer mejor seguimiento, digamos, a las funciones administrativas que se desarrollaban en sus dominios en América. Digamos que este documento tiene algunas, o tuvo, digamos, una serie de utilidades para el cabildo en aquel momento. Digamos, a partir de aquí seguramente se pudieron tomar muchas decisiones de carácter administrativo importantes, se pudo hacer proyección de qué tantos impuestos se puedan cobrar, se puedan hacer estimaciones sobre qué tipo de obras eran indispensables para la ciudad en este momento. Y digamos, ese fue el valor administrativo con el que se creó ese documento. Un poco yendo al punto que quiero ir, que es exaltar los valores secundarios de la información. Este documento hoy no lo podríamos utilizar con un fin administrativo. ¿Sí? Digamos que para el consejo, para la alcaldía, para algunos de los organismos, Cali ha tenido las suficientes transformaciones como para que este padrón de este momento, pues, digamos, ya nos dé un reflejo, nos dé una fotografía demográfica de una ciudad completamente diferente. Aún así, si bien se le ha perdido el valor administrativo a este documento tiene algunos elementos que son muy valiosos y es su valor testimonial. ¿Sí? Aquí podemos tener nosotros una clara representación de lo que era Cali en términos demográficos en aquel momento. Mirar, por ejemplo, que para aquel entonces la suma general de habitantes era de 15.000 personas, 15.476 para aquel entonces, que, por ejemplo, las zonas como que está, en las que estaba dividida la ciudad, pues incluía, digamos, una jurisdicción mucho más amplia de la que la compone hoy. Hacia el norte, pues los límites eran Roldanillo, Río Frío, Jumbo. Hacia el sur estaba el Río de las Piedras y Jamundí. Entonces, justo este documento nos refleja eso que son los valores secundarios de la información. Digamos que son los elementos que, por ese carácter testimonial que tienen, digamos, son de gran aporte para la investigación, son de un gran valor cultural, nos permiten tener referentes de memoria, nos permiten tener un referente de identidad de la ciudad, de esas transformaciones que ha tenido, y, eso, y esos elementos son justamente los valores secundarios que son los que deben tener la información que se debe transferir desde un archivo central hasta un archivo histórico. Entonces, tenemos que en un archivo histórico, como etapa de custodia definitiva de la información, aquí tenemos o debemos tener una serie de documentos que se caractericen por esos mismos elementos que le identificaba a través del padrón, ¿sí? Por esos elementos que son el evidencial, el testimonial, informativo. Entonces allí es donde tenemos esta última etapa de custodia, que es el archivo histórico, que según la ley no la define de esta manera, que es a los que se transfieren los documentos del archivo central por su valor histórico, cultural o testimonial para su conservación permanente. Entonces, a partir de esto ya vamos teniendo una definición un tanto más precisa según ese marco normativo que nos rige a nosotros como archivo histórico, y es precisamente en dónde está orientada la labor que nosotros desempeñamos. Aquí me permito destacar algunos elementos que son importantes, que la normativa nacional también destacan, y es que los documentos que conforman los archivos históricos son importantes para la administración y la cultura, porque son imprescindibles para la toma de decisiones basadas en antecedentes y porque pasada su vigencia se convierten en una fuente para la historia. Son un componente valioso del patrimonio cultural y la identidad nacional. Entonces aquí, digamos, este pequeño fragmento de ese acuerdo 07 de 1994 del Archivo General de la Nación, nos permite comprender que la información que tenemos o los documentos que tenemos en un archivo tienen dos propósitos. En algún momento, mientras están en vigencia, tienen un valor administrativo de gran importancia porque ayudan a la toma de decisiones, porque ayudan a tener un antecedente para las mismas, pero una vez va avanzando su vigencia,
muchos de estos documentos empiezan a adquirir un valor cultural bastante importante y, digamos, muchos de ellos alcanzan esta instancia de adquirir un valor patrimonial y contribuir a la identidad nacional. En este caso, ya una identidad más local, como la ciudad de Cali. Listo. Bueno, entonces partiendo de esta definición, digamos ya yendo un poco de forma más precisa a lo que corresponde a nuestra labor específica como Archivo Histórico de Cali, pues quisieran ya adentrarme en el segundo punto y describirles a ustedes cuáles son los documentos o qué documentos componen el Archivo Histórico de Cali. Bueno, entonces aquí me permito darles información general de nuestro archivo. Nuestro archivo está compuesto en su totalidad por 9.475 unidades documentales. Esta es entre tomos y cajas. Las fechas extremas que tenemos como archivo son desde 1564 hasta el año 2006. Bueno, pues ya todos sabemos que Cali es una ciudad que fue fundada en 1536. Lamentablemente no tenemos documentación de esos primeros años de ciudad. Los primeros documentos que tenemos ya empiezan a surgir desde unas 3, 4 décadas después, que es desde 1964, donde ya hay una organización del Cabildo y empezamos a encontrar sus actas. Y la información más reciente, que de hecho fue transferida hace unos 3, 4 años por el Archivo General de la Alcaldía, es una información de unos decretos que nos permitió extender nuestra fecha extrema hasta el 2006. Es decir, que nuestro archivo, en términos generales, inicia en el siglo XVI y va hasta el siglo XXI. Nuestra área de depósito, pues, no es más grande, creería yo que mereceríamos un espacio un poco más extenso. Tenemos un área de depósito de 140 metros cuadrados, en los cuales tenemos una estantería de 860 metros lineales. Nuestro volumen documental de ese total de estantería ocupa un total de 816 metros, es decir, que tenemos libres un poquito más de 40 metros lineales, lo cual implica que ya estamos a un 94, casi 95% de nuestra capacidad total de expansión. La documentación ha estado, digamos, orientada o ha estado, digamos, cobijada por una serie de procesos de digitalización. En este momento tenemos un total de 1.064.000 imágenes que abarca la información que corresponde a lo que se ha generado desde el siglo XVI hasta 1930. Entonces, digamos, ya hay una buena cantidad de información que ha estado, digamos, ya respaldada y resguardada con una copia en formato digital. Y bueno, complementario a esto, pues tenemos una serie de herramientas de consultas como son los índices, inventarios y catálogos. Entonces esto como para hacer una descripción muy general sobre lo que es nuestro archivo. Bueno, de esa totalidad de información lo tenemos divididos en 5 fondos documentales. Nuestros fondos documentales son los que ustedes pueden ver ahí. El Fondo Cabildo Consejo, el Fondo Escribano Notarial, el Fondo Judicial, el Fondo Alcaldía y el Fondo Misceláneo. Hay algunos que tienen origen desde el periodo colonial, otros ya, digamos, tienen origen un poco más reciente, más moderno. En cuanto a la denominación que, digamos, se debe resaltar en los archivos históricos, debe, digamos, priorizarse lo que se denomina el principio de procedencia. En este caso, digamos, tenemos un fondo Cabildo Consejo, que es justamente el fondo que cobija la información producida por estas dos instituciones. Inicialmente el Cabildo, posteriormente el Consejo. El Fondo Escribano Notarial tiene la misma lógica, integra la información de lo que en algún momento procesaron o generaron los escribanos numerarios del periodo colonial y posteriormente la alcaldía. Lo mismo sucede con el Fondo Judicial, el Fondo Alcaldía y el Fondo Misceláneo. En ese sentido, digamos que los archivos tienen una característica en comparación con otros centros de documentación como las bibliotecas, y es que sus fondos no se dividen en unidades temáticas. Por ejemplo, una biblioteca se puede dividir en diferentes disciplinas. La colección de ciencias naturales, la colección de cálculo, la colección de literatura, de filosofía y demás. En este caso, estos centros de documentación, como somos los archivos históricos, debemos apuntar a que la organización esté
digamos, articulada lo que es el principio de procedencia del documento, que en otros términos más precisos o más digeribles sería la unidad generadora. Entonces, en este caso, esto explica por qué tenemos esta denominación. En un archivo, digamos, no es lo recomendable tener unidades temáticas como por decir una colección independencia, una colección violencia bipartidista, una colección guerra de 2000 días. Entonces, aquí ustedes pueden ver que por más procesos históricos, sociales, económicos hayan pasado a lo largo de la historia de la ciudad, eh, se ha, digamos, mantenido y se ha dado prelación a que la organización de estos fondos sea justo orientada al principio de procedencia o la institución generadora. Bueno, aquí podemos ver una descripción general sobre cómo está distribuida la totalidad de nuestra información. Aquí, evidentemente, pueden ver que el fondo más grande es el fondo notarial, este ocupa el 43%. Luego tenemos información de la alcaldía, información judicial, cabildo, miscelánea, demás. ¿Listo? Listo. Entonces, una vez ya teniendo esta descripción general sobre cómo estamos nosotros compuestos como archivos, sí quisiera entonces entrar en detalle y hablar un poco de estos fondos, pero directamente con algunos ejemplos específicos. Entonces voy a salirme aquí de la presentación y voy a abrir algunos documentos de nuestros fondos más consultados. Bueno, entonces tenemos aquí Fondo Cabildo Consejo. Entonces, como les comentaba, en el Fondo Cabildo Consejo podemos encontrar la información producida tanto por el Consejo, en el Cabildo, en el periodo colonial y posteriormente en el Consejo, una vez nos establecimos como república. Allí tenemos información como la siguiente. De hecho, este padrón, antes de pasar al otro documento, este padrón hace parte del Fondo Cabildo Consejo, hace parte, digamos, como de los documentos que surgieron a partir de la administración de la ciudad. Entonces, una de esas medidas que se tomaron en este momento, a finales del siglo XVIII, fue la elaboración de este padrón. Entonces, ese en sí ya sería un primer ejemplo de la documentación que podemos encontrar allí. Otro tipo de información que tenemos en el Fondo Cabildo Consejo son las cédulas reales o decretos reales, que eran las determinaciones que tomaba directamente el rey, que debían ser, digamos, acatadas por sus dominios en América. Aquí tenemos uno de los documentos que consideramos más valiosos en el archivo y es esta cédula real de 1789. Entonces, de hecho, podríamos empezar por aquí, desde el principio, dada en Aranjuez, a 31 de mayo de 1789, sobre la educación, trato y ocupación de esclavos. Bueno, esto, digamos, es un documento de unos 8 folios, es lo suficientemente extenso, pero aquí tiene una serie de elementos muy interesantes, y es que para la época nos va brindando un derrotero sobre algunas recomendaciones y, si se quiere, también derechos que está determinando la corona española en cuanto al trato y educación de los esclavos. Aquí uno de los elementos que se resalta es que en torno a la educación se le debe respetar a los esclavos la posibilidad de disponer de día libre los días domingos. Y en ese día domingo, pues, estos esclavos pueden, digamos, hacer parte de su formación, obviamente de su formación cristiana. Entonces, por ejemplo, podemos aquí ahondar en algunos detalles. Dice: todo poseedor de esclavos de cualquier clase y condición que sea deberá instruirlos en los principios de la religión católica, en las verdades necesarias para que puedan ser bautizados dentro del año de su residencia en mis dominios. Cuidando que se les explique la doctrina cristiana todos los días de fiesta, de precepto, en que no se les obligará ni permitirá trabajar para sí y para sus dueños, excepto en los tiempos de la recolección de frutos, en que se acostumbra a conceder licencia para trabajar en los días festivos. Pues, digamos, aquí vamos encontrando una serie de información que es, digamos, importante en términos administrativos, que implicaba, digamos, para cada uno de los ciudadanos y propietarios de esclavos, pues, una serie de directrices sobre cómo poder, digamos, hacer ese trato con los esclavos. Aquí lo que tenemos
son otros capítulos como ocupaciones de los esclavos. Nos hace una serie de relaciones sobre en qué labores se pueden o no pueden disponer de los esclavos. Habla sobre las diversiones. Aquí hay otro capítulo sobre habitaciones y enfermería. Otro capítulo sobre los viejos y enfermos. Sobre las obligaciones de los esclavos. Y aquí hay una serie de elementos que hace parte, digamos, de las características generales sobre algunos documentos que se pueden encontrar en este fondo. ¿Listo? Otra información que podemos encontrar en el Fondo Cabildo Consejo, ya un poco más reciente, es la información precisamente producida en el marco de la administración municipal, específicamente en las discusiones que se dan en el Consejo, en las múltiples decisiones de ciudad que se tomaron desde su creación. Para este caso tengo un ejemplo sobre un acta del Consejo a partir de lo que fue una discusión bastante ardua sobre el sitio que iba a ser designado para la erección de la estatua de Sebastián de Belalcázar. Lo que nosotros podemos identificar, bueno, precisamente una iniciativa o una inquietud que surgió después del borreo del monumento, es poder rastrear en la información del Consejo cómo fue esa erección del monumento en esos primeros años. Y digamos que algo que parece bien particular y que me parecía curioso es que en aquel entonces no hubo mayor consenso en el sitio de erección del monumento. Para aquel entonces, muchos, digamos, promovían que el sitio adecuado para la erección del monumento fuera un sitio central, pero que ya en la plaza central estaba dispuesto el monumento a Joaquín de Caicedo y Cuero. Y aquí, digamos, ya en esta serie de actas podamos encontrar, digamos, la resolución que se fue tomando. Entonces, voy a poner a leer algunas partes por aquí. Entonces, está... Voy a pasar por acá. Bueno, entonces aquí nos mencionan algunos de los delegados que estuvieron presentes de esta tarea. Doctor Borrero Sinisterra, que con su compañero de comisión, con el señor secretario de Agricultura y Fomento, doctor Demetrio García Vázquez, con el doctor Nicolás Ramos Hidalgo, que concurrió como delegado de la Junta del Cuarto Centenario, recorrieron la ciudad en busca del sitio adecuado para el fin indicado y se decidieron por una meseta que existe en el alto del Charco del Burro, en terreno indiviso cuya posesión tiene actualmente la familia de don Juan de Dios Guerrero. El señor Guerrero pide a $1 por metro cuadrado de tierra en el sitio, precio que tanto el orador como todos los miembros de la corporación consideraron excesivo, tanto más si se tiene en cuenta, manifestó el concejal de Caicedo, que el municipio es condueño de esos terrenos. Bueno, entonces aquí algunas de las discusiones que uno puede encontrar en este punto. Digamos que si alguno de ustedes tiene alguna inquietud en torno a la administración de la ciudad, tanto en el archivo histórico y más específicamente en este fondo, pues puede encontrar información que pueda, digamos, dar pie o pueda sustentar sus afirmaciones o pueda, digamos, responder a sus inquietudes. Bueno, pasando a otro fondo, tenemos aquí el fondo escribano notarial. Como les comentaba ahora, conserva la información que corresponde a los escribanos numerarios del periodo colonial y también de las notarías como tal en la República. Allí, digamos, tanto los escribanos como los notarios, digamos, eran esos funcionarios que se encargaban de dar fe de diferentes procesos comerciales que se daban en la ciudad. Entonces, ante esta persona se acudía para hacer el cierre de esa transacción. Aquí está Fernando el documento.
Voy a abrir otro. Listo. Bueno, esto es un documento del siglo XVII. Aquí, digamos, se hace una relación de una compra de unos esclavos que se acaban de comprar en Cartagena y que son remitidos a esta ciudad. Entonces aquí vemos Don apellido Slim, factor administrador general de la Real Compañía de Asiento de la Bretaña, estabilizada para la introducción de negros esclavos en esta América, por lo que toca en esta ciudad de Cartagena y sus individuos vendo realmente con efecto, y no me permite ver este edificio, pero entonces vende 6 negritos, introducidos en el paquebot con nombre de la reina de España, de castas y edades y señales como al pie de este refiere. Entonces, este fondo y esta documentación nos permite ver muchas de las transacciones comerciales que se empezaban a dar en esta época. En este caso, pues digamos, el papel de los esclavos era clave. Entonces, mucha de la información que podemos encontrar en este fondo escribanos notarial está muy enfocado a la comercialización de esclavos. También hay mucha información referente a la producción de las haciendas. Hay muchos testamentos en los que allí se puede encontrar eh, por ejemplo, una serie de avalúos que se hacían en el proceso de sucesión y de entrega de los bienes una vez una persona se encontraba en su lecho de muerte y entregaba su testamento. Entonces, es parte de las informaciones que nosotros podemos encontrar. Algo muy interesante que también podemos encontrar en estos fondos, y es que era ante el notario donde se conformaban las primeras sociedades comerciales, esto previo a la conformación de las primeras cámaras de comercio en la ciudad. Entonces aquí me parece interesante, vimos este documento de 1880 sobre una venta de acciones sobre la propiedad de comercial de una empresa que ya les comento. Bueno, a ver, entonces, aquí está. Vecina del Comercio de Cali, para que en representación de su propia persona y derechos y acción otorgue la correspondiente escritura de sociedad para la empresa de navegación a vapor y canalización del río Cauca. Bueno, entonces aquí, digamos, ante el notario se estaba acudiendo no solo para la conformación de la empresa de navegación del río Cauca, sino también para la venta y compra de algunas de sus acciones. Entonces aquí, por ejemplo, podemos encontrar información de este tipo. Conocemos de varios compañeros que han acudido a estos fondos para precisamente ver el surgimiento de esas primeras empresas y ver, digamos, como esas primeras iniciativas un tanto incipientes de finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, en tanto para la conformación de las primeras industrias en la ciudad, y justo este fondo, digamos, permite para esta época esta posibilidad. Entonces, alguna de la información que podemos encontrar aquí. Otro de los fondos que son bastante consultados es este fondo miscelánea. Bueno, el fondo miscelánea es de hecho el fondo más reciente que nosotros tenemos. Este fondo lo conformamos en el año 2017, digamos, cuando estaba yo trabajando en otro rol diferente a la coordinación. Allí lo que nosotros identificábamos es que en el archivo histórico había una serie de documentos que no estaban integrados en ningún fondo y en ningún inventario, y que por ello no se estaban siendo consultados, no estaban siendo visibilizados dentro de una herramienta de consulta. Entonces lo que decidimos es coger esa información, vemos que era información complementaria, no necesariamente producida por el municipio, pero que tenía un valor investigativo bastante amplio, y allí tuvimos la posibilidad de conformar un fondo que de hecho se ha convertido en el tercer fondo más consultado. Es uno de los fondos que más detalles nos brinda y que
está compuesto por algunas publicaciones periódicas como la siguiente, que es la Gaceta Departamental, o la Gaceta Municipal, perdón. Entonces, pues aquí que muestre la imagen. Vamos a ver si me abre con otro programa. Bueno, vemos otro ejemplo de los documentos que tenemos aquí. Bueno, ya, listo. Bueno, entonces en este fondo miscelánea tenemos información como la siguiente. Entre ellas está la Gaceta Municipal. La Gaceta como tal es una publicación periódica, es como tal el órgano de difusión del Consejo de Cali. Las discusiones que allí se dan y las decisiones que aquí se toman se publican, se han publicado desde inicios del siglo XX en esta serie de publicaciones. Y justo aquí podemos encontrar un resumen de las decisiones tomadas en el Consejo. Nos llamó mucho la atención esta caseta con esta publicación específica, donde se hace una reseña general de la ciudad, del municipio, de los recursos que dispone, sobre sus rentas, sobre sus gastos, sobre sus principales propiedades. No me va a permitir abrir las ventas. Bueno, como ven, es un documento bastante extenso, pero quedamos en esta primera entonces. Entonces aquí podemos, por ejemplo, encontrar referentes muy interesantes sobre cómo estaba conformada la ciudad en términos generales, en lo que corresponde a su situación geográfica, demográfica, a lo que son sus propiedades, a lo que son algunas medidas de instrucción pública. Aquí también encontramos la determinación de algunas de las necesidades que se consideraban más importantes para aquel momento. Vamos a ver si nos abre por acá. Entonces, este fondo como tal lo podríamos considerar como un fondo complementario a las acciones que se fueron tomando a través del Consejo. Hay algunos documentos producidos por el Consejo que están en el fondo misceláneo. También lo que encontramos en este fondo es información producida por otros entes territoriales, como por ejemplo de la gobernación, o también tenemos algunos documentos de carácter nacional, como son los diarios oficiales. Entonces, de esta manera, esta información, que si bien no fue producida directamente por el municipio, sí es información que tiene un valor histórico y, digamos, tiene una importancia investigativa bastante importante. Entonces, es allí donde nosotros nos vimos en la tarea de querer identificar y poder resaltar esta información y la ubicamos a través de este fondo. Bueno, no empiezo a cargar. Entonces, creo que con esto tenemos una visión un poco más general. Este sí me deja. Otra información que encontramos en el fondo miscelánea, por ejemplo, los boletines de estadística. Esos boletines de estadística también eran publicaciones periódicas que surgían cada año y que, digamos, ya nos empezaba a dar cuenta, digamos, de una modernización en términos administrativos de la ciudad, del municipio. Entre estas, por ejemplo, se empiezan a tomar un registro, un control en términos estadísticos de varios de los elementos de la ciudad, en términos financieros, en términos de presupuesto, pero también en términos de algunas dinámicas sociales, como por ejemplo la mortalidad. Y algo que nos pareció bien interesante es que para el año de 1921, 22 y 23, es decir, justo hace un siglo, en la ciudad de Cali teníamos el siguiente panorama en lo que corresponde a los índices de mortalidad. Aquí, digamos, haciendo una lectura bastante rápida, vemos que hay una incidencia bastante alta sobre las afecciones broncopulmonares, con un 11, un 14, un 8%. Las infecciones intestinales, también otro de los factores bastante incisivos en la ciudad, que incluso si lo complementamos con otro tipo de enfermedades intestinales como la disentería,
nos puede dar incluso valores cercanos al 30%. Entonces aquí nos va generando un panorama sobre las principales afecciones que tenía la ciudad en aquel entonces, que de hecho para los siguientes años y si quiere también la siguiente década, nos permite tener una explicación, por ejemplo, sobre la gran necesidad que se tenía y sobre el gran empeño que se tuvo con respecto a proyectos de inversión como por ejemplo el acueducto. Entonces, es justo aquí, justo con esta serie de documentos, nosotros logramos identificar esas dinámicas y esas problemáticas que tenía la ciudad. Digamos que más adelante nos va permitiendo tener una explicación con datos precisos sobre las medidas que se pueden tomar, sobre esa toma de decisiones. ¿Listo? Entonces por aquí vamos viendo más información. Entonces, esos eran algunos de los ejemplos que quería mostrarles, como para que tuvieran una referencia sobre qué tipo de información podemos encontrar en el archivo histórico de Cali. Como ven ustedes, es información que principalmente surge a raíz de la administración de la ciudad. Nuestra función específica es justamente esa. Nuestra competencia legal obedece a a la conservación, preservación, organización, conservación de los documentos producidos en el marco de la administración municipal. Hoy tenemos presente que esto le corresponde específicamente a la alcaldía y al consejo, pero dado que la ciudad tiene una larga trayectoria histórica y fue fundada desde el siglo XVI, pues digamos, somos los herederos de esa información que en algún momento produjo el consejo. Digamos, es allí, digamos, el centro de la documentación que nosotros tenemos y donde está orientada nuestra competencia específica. Y en caso pues, de que alguno de ustedes tenga alguna inquietud investigativa sobre la ciudad, sobre algunas determinaciones en términos administrativos que se hayan tomado, pues bueno, el archivo histórico justamente pues sería un espacio apropiado para que ustedes puedan acudir y hacer la consulta. Ahora, vamos a explicar un poco, digamos, sobre cómo se define el archivo histórico, sobre la documentación que nosotros tenemos, ejemplificamos algunos de los fondos que nosotros poseemos. Pero entonces nuestras funciones específicas van más allá de sencillamente hacer una tenencia de esa información, ¿sí? También a partir de ese marco normal que nosotros nos rige, que es la Ley General de Archivos, pues tenemos, digamos, una serie de líneas de acción en las que nos debemos mover en pro de esa información que les acaba de exponer. Entonces, son tres ejes principales en donde están orientadas nuestras funciones. Una de ellas es la organización de esos documentos. Pues bueno, se imaginarán ustedes, tenemos una colección, diría, bastante amplia de 9.474 imágenes, de 9.474 documentos, unidades documentales entre tomos y cajas. Y esa información pues no tendría, digamos, mayor utilidad, no sería muy eficiente para la consulta si no está debidamente organizada, si no se hacen algunos procesos de organización que bueno, que ya lo veíamos que se hacen a través de esos fondos documentales, pero, sí, pero tampoco sería muy eficiente la consulta de ellos si no hay una debida descripción documental y una sistematización de esos documentos. Y es allí uno de los frentes en los que nosotros nos movemos. Otro, otro frente fuerte en el que nosotros nos movemos es en la conservación de sus documentos. Obviamente esta documentación, a medida de los años, que van pasando los años, pues va adquiriendo ese valor testimonial, van ganándose esa importancia patrimonial. Digamos que una de las principales metas que tenemos nosotros es procurar la preservación de esos documentos y es allí donde las medidas de conservación juegan un papel importante. Tenemos una serie de funciones en pro de eso que ya se les explicaré. Y el tercer frente en el que nosotros movemos en torno a ese valor e importancia que tiene la información que les exponía son las acciones de difusión. ¿Sí? Digamos que si nosotros nos limitáramos a estas dos acciones específicas, la organización y la conservación, pues no dejaríamos de ser algo más allá de un depósito de documentos. Entonces es justo las acciones de difusión, una de las principales
que nosotros realizamos, también por el hecho de ser parte de la Secretaría de Cultura, digamos, estamos en ese deber de poder acercar a la población, a la ciudadanía, esa información para que conozca y, digamos, haga uso de ese valor cultural que tiene. Entonces, es ahí donde tenemos una serie de funciones que yo diría que finalmente son las que le dan el valor como archivo a ese espacio del cual nosotros estamos haciendo parte. Eh, un archivo sin consulta, un archivo sin visitas, un archivo que no promueva la investigación, pues finalmente no termina de ser más allá de una bodega o un depósito de documentos. Y es justo aquí donde nosotros nos enfocamos de hacer una serie de acciones bastante importantes que ya se les presento. Entonces, en cuanto a las acciones de organización, pues bueno, ya ven ustedes el tema de los fondos, de esos fondos documentales que están conformados, digamos que nos permiten ir navegando en esa información, en esos 9.000 tomos que tenemos generados. Pero complementario a esto también están algunas medidas como por ejemplo las fichas de catalogación. Estas fichas de catalogación es una gran herramienta que disponen los usuarios en el archivo que permiten una consulta muchísimo más ágil y una consulta que incluso nos evita la manipulación directa de los documentos. Entonces, esto es una ficha elaborada por nosotros a partir, digamos, de la normativa nacional que es el ISAT-G. Cada uno de los ítems escogidos aquí, digamos, fueron escogidos con la intención de ajustarlos a la información que nosotros disponemos en nuestro contexto particular. Digamos que aquí se destaca tanto el resumen que le permite al, al investigador poder tener una descripción mucho más precisa sobre ese documento sin necesidad de acceder a la información, y algunos descriptores que también agilizan mucho a la consulta. Por ejemplo, si alguna persona acude al archivo con la intención de hacer un rastreo genealógico, no necesariamente tiene que leer el resumen. Probablemente con los descriptores personales, digamos aquí con esta mención de todas las personas que se vinculan en ese documento, pues pueda hacer, digamos, un hallazgo mucho más rápido y eficiente. También están los descriptores temáticos, que dependiendo pues como de la inquietud, del tema de investigación del investigador, pues puede aquí encontrar, digamos, una ruta mucho más fácil y expedita para hallar los documentos que están necesitando. Entonces, este tipo, digamos, de acciones, junto con la organización de los fondos, son como nuestras principales iniciativas en lo que corresponde a ese componente de organización, y que finalmente lo que permite es, digamos, hacer funcional el archivo y la consulta de los documentos. Tenemos otra serie de acciones que, como les decía, son las orientadas a la conservación. Esas acciones de conservación, yo diría que en resumen están enfocadas a evitar todo este tipo de inconvenientes, que son uno de los tantos que pueden suceder en un archivo como el nuestro, que es 100% documentación escrita en formato papel, y pues el papel, digamos, por ser un elemento, o digamos, sí, por ser un elemento de composición orgánica, conformado por una serie de fibras naturales, digamos, suele ser foco de algunos, por ejemplo, problemáticas de índole natural, como por ejemplo los insectos, las termitas, los hongos, las bacterias, la humedad, pero también hay otra serie de problemas como por ejemplo una manipulación indebida, como lo que podemos encontrar aquí, unas unidades de almacenamiento inadecuadas, como estas de aquí, que finalmente terminan generando algunas ondulaciones en el papel, algunas deformaciones, y algunos problemas que ya son intrínsecos del documento, como por ejemplo los materiales en los que estuvieron hechos. Bueno, algo que suele ser común en la documentación del periodo colonial, y es que la tinta con la que fueron hechas son tintas ferrogálicas con un componente de hierro bastante alto, que si los documentos no se mantienen en la temperatura adecuada y con unos índices de humedad controlados, pues finalmente lo que nos genera es este fenómeno de oxidación, digamos, nos juega esta situación de aquí. Para ello, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos algunas acciones como tener unas condiciones ambientales controladas. Nuestro depósito tiene, digamos, una temperatura controlada durante todos los días del año, 24/7. La temperatura del depósito está entre 15 y 20 grados centígrados. Aparte de eso, también disponemos de otra serie de equipos como los deshumidificadores, que nos permiten tener los índices de humedad controlados
en la medida de lo posible que no sobrepasen al 60% de humedad relativa. Entonces, esto es uno de los factores más importantes que se tienen en torno a la preservación de los documentos y es controlar las condiciones ambientales. También tomamos algunas acciones en torno a la limpieza de estos documentos, la manipulación, el polvo, también el rastro que pueden dejar algunos agentes biológicos como un hongo después de haber hecho su afectación, pues digamos, deja allí huellas sobre el documento. La idea es que estos elementos sean removidos y sean hechos pues, de la forma técnica y adecuada. Entonces aquí tenemos una forma de limpieza que es la limpieza en seco. Estos son algunos fragmentos de miga de borrador. Entonces, eso es una de las técnicas que tenemos para hacer limpieza de los documentos. También, digamos, tenemos algunas series de medidas que denominamos de primeros auxilios. Una vez tenemos un documento, identificamos que tiene algún inconveniente. En este caso, son procesos de desinfección en documentación que tiene manifestación de hongos. Entonces aquí tenemos un documento con una afectación por hongo bastante evidente y que a través de esta serie de intervenciones logramos controlar ese agente biológico, medidas que son complementarias a lo que es el control de condiciones ambientales. Otra labor bastante importante es la digitalización de estos documentos. La digitalización nos permite, por un lado, tener una copia en formato digital de esa documentación y garantizar de que la información se va a preservar. En otra medida, otro de los elementos que nos permite la digitalización es tener la posibilidad de que los usuarios puedan acceder a ellos de forma remota. Otro tercer elemento que nos permite también la digitalización, y digamos aquí, por eso la razón por la cual lo menciono entre las acciones de conservación, es que ese documento digital o esa copia del documento en digital lo que nos permite es evitar la manipulación. Digamos, eso también termina siendo un agente que favorece a la preservación del documento. Entonces, en sí, la digitalización es una de las medidas que nos permite movernos en diferentes frentes. Digamos, allí su importancia. Con alguna de las documentaciones, pues dado el paso de los años, la manipulación y demás, pues el tema de que la encuadernación se desgaste o se caiga, pues es común. Entonces también tenemos una serie de acciones de primeros auxilios enfocadas a intervenir estos inconvenientes. Entonces también hacemos procesos de costura e encuadernación. Otra medida importante es el uso de las unidades de almacenamiento. La idea es que los documentos, digamos, tengan una barrera que lo protejan de la luz, del polvo, de la humedad, y estas cajas, digamos, tienen ese papel específico, están diseñadas para eso. Son unas cajas en un material diferente al convencional, el que uno encuentra comercialmente. Son cajas desacidificadas que tienen un pH neutro, que no van a alterar con el paso de los años a la información, dado que este material es mucho más estable que el cartón convencional que encontramos. Entonces son algunas de las medidas que nosotros aquí tenemos en torno a lo que corresponde a la conservación. Pero como les decía, digamos que no es solo suficiente tener la información bien ordenada y tenerla allí muy bien dispuesta en el depósito refrigerado con unidades de conservación y demás. También las acciones de difusión las consideramos de gran importancia y es allí donde están estas acciones, que es justo como las estrategias que nosotros tenemos para acercar a la ciudadanía a esta información. Entonces está tanto la atención en sala, tenemos un servicio abierto, disponible de lunes a viernes en horario de oficina, un servicio que finalmente es gratuito, que hace parte de esa oferta cultural que ofrece la Secretaría de Cultura hacia la ciudadanía. Entonces, ahí una de las grandes posibilidades que se ofrecen desde la Secretaría de Cultura hacia la ciudadanía, no hay restricción de acceso a la información, excepto por el uso de guantes y de tapabocas, que es una medida de protección con los documentos. Entonces, digamos que siempre una de las medidas que nosotros tomamos es que el usuario, una vez tenga una inquietud investigativa y desee consultar un documento, pues no tenga ningún tipo de barreras para ir a hacer la consulta. De hecho, en este momento, dentro del equipo de trabajo del archivo histórico, pues hay un profesional con experiencia investigativa
que su rol está destinado específicamente a hacer la asesoría y el acompañamiento de los usuarios que acuden al archivo para que así la búsqueda sea mucho más eficiente. Esa persona se encarga de orientar a las personas sobre cuál es el fondo más adecuado para sus diferentes inquietudes, para socializarle a los usuarios qué herramientas de consulta disponen para que la consulta sea mucho más ágil. Entonces, a través de la consulta en sala, digamos, es como uno de los pilares con los cuales nosotros, digamos, pretendemos acercar la ciudadanía. Otras de las iniciativas que tenemos son las exposiciones itinerantes. Bueno, a través de los documentos del archivo histórico, pues podemos definir una serie de temáticas bien interesantes que a través de un proceso pues, de investigaciones, trayendo la información de los documentos, haciendo la elaboración de las respectivas piezas, haciendo todo un proceso de selección de fotos, la curaduría y elaboración de las exposiciones, pues logramos generar estas piezas en acrílico que nos permite ir hasta la comunidad, ir a diferentes instituciones educativas, bibliotecas, digamos, sacar el contenido histórico del archivo histórico y llevarlo a diferentes tipos de instituciones. Aquí algunas de las exposiciones temáticas que hemos realizado sobre los planos, sobre la historia de la paleografía, sobre ceremonias reales, sobre las haciendas, sobre la ribera del río Cali. Esas son algunas de las temáticas que nosotros ya tenemos elaboradas en esta serie de retablos y que nos permite, digamos, ir directamente a la comunidad y hacer actividades descentralizadas. Otra de las funciones que nosotros realizamos, que es de gran importancia, considero yo, es la posibilidad de hacer visitas guiadas y talleres con estudiantes de diferentes tipos de carreras. Vemos que una cosa que nosotros procuramos y es que la documentación histórica y el archivo histórico no debe estar, digamos, simplemente enfocado a la atención a profesionales de historia, que consideramos que esa información, dado su valor cultural, puede ser, digamos, también un elemento que puede ser utilizado por un sociólogo, un comunicador social, un antropólogo. Entonces, he allí la posibilidad que hemos abierto a hacer diferentes tipos de talleres con profesionales de diferentes áreas. Entonces, aquí parte de las labores que nosotros realizamos, incluso parte de esos talleres están enfocados a trabajar con niños de institutos educativos, niños de colegio, aunque con ellos no utilizamos los documentos directamente, utilizamos una serie de réplicas con las cuales nosotros buscamos mostrarles a ellos o hacerles un acercamiento sobre la importancia que tienen los archivos históricos. Otro elemento importante es nuestra agenda académica. Tenemos una serie de espacios enfocados a la difusión y contenido de diferentes tipos de investigaciones, que tal vez poco en la dinámica que tienen estos conversatorios sabatinos, tiene el objetivo pues, de abrir un espacio de discusión académica entre diferentes profesionales. Entre ellos se destaca el seminario La Ciudad, Historia y Memorias y el Simposio de Patrimonio Documental. Son espacios pues, orientados a la discusión tanto de algunas temáticas de carácter histórico, pero también a la reflexión en cuanto al rol y trabajo que se desempeñan en las diferentes instituciones, bibliotecas, centros de documentación, que tenemos esa misión de preservar el patrimonio documental. Entonces, allí tenemos un poco estas funciones, la agenda académica. También tenemos, hacemos publicaciones con la alcaldía. La última publicación que tenemos es específica, esta del Atlas Histórico de Cali, que se encargó de hacer una compilación de varias de la información planimétrica que está dispersa en la ciudad. Entonces, con información que se puede encontrar en el Archivo Histórico de Cali, en planeación municipal, en bibliotecas, se hizo una compilación de atlas que allí, digamos, brinda a los diferentes investigadores evitarse la necesidad de ir a diferentes instituciones, sino encontrar ya esa labor condensada en una sola publicación. Entre esas también tenemos alguna información que compartimos a través de redes sociales,
el uso del correo electrónico, que nos ha permitido también tener un acercamiento más directo con la ciudadanía, específicamente en lo que corresponde a compartir varias de la información que ya está digitalizada. Alguna información también empieza a ser publicada a través de la página web de la alcaldía, de la Secretaría de Cultura. Entonces, ahí están, digamos, orientadas esas acciones de difusión. Entonces, de esta manera es como nos movemos en estos tres frentes. En la organización, en lo que corresponde a la conformación de los fondos y las fichas de catalogación. En la conservación, a esas múltiples series de acciones que les comentaba y que vemos en las fotografías orientadas a que los documentos se encuentren en buen estado y el paso del tiempo no los deteriore y permita que se pueda seguir haciendo esa consulta. Y la difusión, que son toda esa serie de medidas que nosotros realizamos en torno a la posibilidad que la ciudadanía haga un acercamiento a esa información que, como vieron, pues tiene un valor cultural bastante alto. Ya para ir cerrando, pues quería comentarles un poco como los principales logros alcanzados por el archivo histórico en los últimos años, algo muy puntual. Uno es esas estrategias de difusión que tenemos, pues digamos, ha permitido ya tener una oferta académica consolidada, conformada por las visitas guiadas, por las conferencias, por exposiciones descentralizadas, por digamos, una herramienta didáctica que se llama la maleta viajera, que tiene una serie de réplicas y que nos permite llegar a diferentes instituciones educativas, es decir, que los chicos puedan conocer del archivo, no necesariamente yendo hasta el archivo, sino que puedan el archivo, digamos, ir a diferentes espacios a través de esas réplicas. Está el Simposio de Patrimonio Documental, que era uno de los eventos que les comentaba, y ello nos ha permitido, digamos, ir consolidando un total de beneficiarios al año, que incluso por segunda vez consecutiva ha venido superando los 4.000 beneficiarios. Entonces, eso entre consultas, entre esta serie de iniciativas, pues, digamos, consideramos que es una cifra significativa, es una cifra valiosa. Obviamente podríamos crecer mucho más, pero conforme al presupuesto, conforme a dificultades eh, eh, de realización que incide bastante en términos de la convocatoria, consideramos que tener más de 4.000 beneficiarios por año, pues es una cifra importante. Otro logro importante que se ha venido consolidando es el tema de la digitalización. El 95% de la información producida entre el siglo XVI y 1930 se encuentra digitalizada. Entonces, digamos que esa memoria institucional de Cali del periodo colonial hasta ya entrado el siglo XX, pues está prácticamente preservada. En caso de que haya alguna tragedia, pues obviamente nadie lo desea, digamos, tendríamos la posibilidad de disponer un respaldo. Entonces, digamos, es un alivio pues saber que este tipo de iniciativas pues en este momento nos favorece y nos abre otras posibilidades como por ejemplo la consulta remota. Como resultado de ello se pueden tener total de 1.067.000 imágenes, lo cual digamos se convierte en un logro, pero también en un reto, porque la necesidad de esas imágenes ahora no solo tenerlas, sino también ponerlas al servicio. Justo es allí donde en este momento estamos en miras, tener la posibilidad de que esto esté en un servidor web para que la ciudadanía pueda acceder a ellas prácticamente desde cualquier parte del mundo. Esto, digamos, requiere una serie de presupuesto y requiere un poco más de tiempo, pero pues ya es el primer paso. Ya tener esta información digitalizada es bastante importante. Entonces, esto es un logro a destacar. Y ya para cerrar, otro tema que me parece a mí, digamos, que tiene también una importancia significativa es lo que corresponde a la organización, control y seguimiento de los procesos. Digamos que hemos venido haciendo un trabajo exhaustivo en cuanto al registro, monitoreo de la labor que hacemos nosotros cotidianamente con cada uno de los usuarios que nos visitan. Y pues eso nos permite, por ejemplo, hacer un análisis sobre los diferentes tipos de consulta que se van haciendo a lo largo del año. Por ejemplo, aquí en esta primera gráfica que está a la izquierda, la parte de arriba, utilizamos algunas categorías para nosotros definir con qué inquietud
con qué inquietud van los diferentes usuarios al archivo y logramos identificar que el principal motivo con que acuden al archivo son proyectos institucionales, ya sean proyectos de investigación en otras universidades, ya sean proyectos de licitación desde instituciones privadas, ya sea proyectos de la misma alcaldía en torno a planeación municipal, planeación distrital. Digamos, es allí donde están las principales consultas. Entonces tenemos un rol bastante importante. También nuestra función está muy fuerte en cuanto a lo que son el apoyo, en cuanto a facilitar información a lo que corresponde a las tesis de pregrado. Entonces el año pasado tuvimos 147 consultas de este tipo. Y algo que nos pareció bastante interesante es resaltar que hay consultas también de interés general. No necesariamente las personas que acuden al archivo histórico acuden a él porque están haciendo un proyecto de investigación o porque están, digamos, en miras de consolidar un producto investigativo. Hay muchas personas que acuden al archivo sencillamente con la intención de conocer sobre la historia de la ciudad, que no son, digamos, profesionales en historia o en alguna disciplina de las ciencias sociales, sino que podemos enmarcarlo en términos más coloquiales, son personas de a pie que acuden al archivo con la intención de conocer un poco sobre la historia de su ciudad y también se posicionan como una cantidad significativa de consultas a lo largo del año, y cosa que nos parece un logro bastante interesante. También los fondos más consultados, el fondo más consultado termina siendo el fondo escribano notarial, pero cosa que si nosotros comparamos con lo que es el porcentaje dentro del acervo documental, pues el fondo notarial es el más grande, el más extenso. Uno creería que por eso tiene las probabilidades más altas para ser el fondo más consultado, y en efecto así es. Posteriormente tenemos la bibliografía. A pesar de que nuestra bibliografía de referencia no es muy extensa, es lo suficientemente importante, bien consolidada como para generar este nivel de consultas a lo largo del año. Posteriormente está el fondo Cabildo Consejo y finalmente el fondo Miscelánea como los más consultados. Ya por último, pues haciendo ese balance a partir de la cantidad de información que hemos venido digitalizando, pues vemos que en este momento lo digital se posiciona como el 40% de las consultas. El físico sigue siendo aún, digamos, el más preponderante, pero nos parece interesante que si bien este 40% no es la mayoría de las consultas digitales, es importante, digamos, aquí tener en cuenta que esta información digital se consulta directamente en el archivo. Todavía no tenemos el servicio de consulta remota y aún así la información digital logra alcanzar el 40% de las consultas. Creeríamos que una vez pasemos a la fase de tener la información subida a un servidor web y a un sistema de información, pues probablemente esta información digital pues logre ya, digamos, acaparar la mayoría de consultas en el archivo, lo cual, digamos, nos llevaría como archivo a pasar de un escenario desde lo análogo, desde el papel, la consulta en físico, a un archivo, digamos, con unas características mucho más modernas y contemporáneas, que es un archivo digital. Entonces, bueno, ya con esto cerraría.